Y en la mesa correspondiente a este jueves 22 de septiembre nos acompañan Fernando Butazzoni. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, Romina. Esteban Valenti. Buen día, Esteban. Buenos días. Carlos Ramela. Buen día, Carlos. Buen día, ¿qué tal? Y con mesa cambiada hoy, Gonzalo Baroni. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy, del que ya conversamos hoy más temprano. El diputado de Canelones electo por Alianza Nacional, Daniel Peña, anunció ayer que se sumó al movimiento del ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, Edgardo Novick. Junto con Peña también oficializó su apoyo a Novick el economista Javier de Aedo, que se identificaba como un blanco independiente, pese a que en el último tiempo estaba alejado de la colectividad. Peña ha dicho que no dejará de ser nacionalista, pero que su alejamiento obedece al sentir popular que piden nuevas opciones para votar. Peña agregó que con su apoyo, Novick completa una opción convincente en Canelones que se suma al buen resultado que obtuvo en Montevideo, porque junto con él también se incorporan alcaldes y ediles de su agrupación. Y esto ha tenido sus repercusiones, ¿no? Porque Peña, recordemos, es el primer legislador del Partido Nacional que emigra a filas de Edgardo Novick. Antes ya lo habían hecho, pero del Partido Colorado. Me refiero al diputado Guillermo Fachelo y al senador Daniel Bianchi. Bueno, ¿por quién empezamos? ¿Por Gonzalo o por Carlos? A ver. Ay, todo se pasa la pelota. Muy bien, yo empiezo. Bueno, Fernando, dale. Voy a empezar, el FAU del minuto no se cobra, ¿no? No. Bueno, yo creo que este tipo de decisiones que son políticas, este tipo de movidas políticas le hacen un profundo daño al sistema político uruguayo tal como está estructurado hoy. Sobre todo porque el Uruguay es un país que en su vida política está fuertemente marcado por justamente los partidos. Partidos de larga data, partidos de estructuras muy sólidas, con un gran arraigo en distintos ámbitos de la sociedad, unos más en el Montevideo, otros más en el interior, unos con sectores más populares, otros con sectores más elitistas, pero son todos partidos que tienen un arraigo muy importante. Y este tipo de movidas creo que le hacen mucho daño. El tránsfuga que deja el partido y mantiene su cargo debería tenerlo prohibido por ley. Yo creo que el sistema político uruguayo, por la propia salud del propio sistema, debería dotarse de los elementos legales, de las herramientas legales para impedir este tipo de movidas. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso no lo es. El caso de Peña, ese caso de transfugismo no implica eso. Pero puede llegar a darse el caso de que un episodio, un tránsfuga, termine modificando las mayorías y las minorías parlamentarias. Uh-huh. Y eso claramente no va en línea con lo que decidió la ciudadanía en el voto, en el acto eleccionario. Entonces, si el elector no tiene posibilidades de rectificar su voto una vez que lo emitió, a mí me parece que el legislador no puede tener la posibilidad de rectificar su adhesión partidaria una vez que recibió el voto. Esto es un tema que se viene debatiendo desde hace tiempo, no se toman decisiones, yo creo que le puede hacer mucho daño al sistema político uruguayo, ya lo ha hecho en otros países, en los cuales además claramente fue a base de cheques que se hicieron los pases de un partido a otro, no es el caso pero me parece que es muy dañino. No es el mismo caso que el de Javier de Aedo, que es un militante político que decidió ocupar otro cargo, ¿verdad? ¿Carlos? Bueno, yo valoro la importancia de los partidos y creo que tiene una razón de ser muy trascendente e importante, pero valoro más la libertad de las personas y creo que nadie puede estar preso dentro de un partido si por alguna razón no se siente representado o entiende que ese partido adopta un camino que no quiere compartir o entiende que hay otras alternativas mejores. Siempre ha sido una discusión si la banca es del partido o del legislador. Yo creo que es un tema opinable como tantos otros, pero en este caso sobre todo, una banca del interior, donde no es que uno agarra como en Montevideo quizás una lista sábana y vota sin saber qué diputados hay. En el interior la relación del diputado con sus votantes es muy cercana y es muy directa, o sea que
Yo considero, con todo respeto a Fernando, que es un error calificar de tránsfuga a Peña y que es un error considerar que esto es un tema de villanos y de buenos y de traidores o no traidores. Acá hay elecciones políticas, acá hay conciencias, acá hay hombres que se deben a la ciudadanía y que deciden un camino porque entienden que es el mejor para ellos. No nos olvidemos que ¿cómo surge el fenómeno Novik? Novik surge como una creación de los propios partidos tradicionales con la concertación. La concertación iba a ser un instrumento que ahora alguien declara que fue solo para Montevideo y nada más para ningún otro lado más, cosa que en sus orígenes nunca estuvo claro. La concertación generó el fenómeno Novik. Novik representa una cantidad de gente que entiende que en el país existe una bipolaridad clara entre el Frente Amplio y la oposición y que esa oposición tiene que actuar por la vía de las coaliciones de gobierno, como se hace en todas partes del mundo, en Argentina, Brasil, en Europa, para lograr una verdadera alternancia en el gobierno, pero sobre todo para tener una actuación coordinada y eficaz. Porque esa visión de que los partidos se unen en el balotaje ya demostró que es inexacta, que es ineficiente y que no sirve. O sea, acá lo que se quiere es tener realismo político y decir, bueno, el país evidentemente está partido en dos. Los blancos reivindican su historia y los colorados reivindican su historia, pero entre ellos hay más similitudes que diferencias. Y nadie pide que esos partidos desaparezcan. Lo que se dice es que esos partidos puedan coordinar o armonizar un funcionamiento común. Las coaliciones hoy son la realidad en el mundo político entero. Ahora, en Uruguay seguimos con una especie ya de amor partidario, de cariño por una divisa, y el que ose abandonar la divisa se convierte en un tránsfuga o en un traidor. Yo creo que se están equivocando las cosas y no se está respetando la libertad de un legislador que además claramente es el dueño de su banca porque representa a sus votantes. Gonzalo, desde Filas Blancas, ¿cómo se ve este tema? A mí cuando me consultaban ayer qué es lo que sentía, a ver, yo siento tristeza. Daniel siempre ha sido un gran compañero, siempre nos ha acompañado en todo momento. Aparte es un legislador bastante joven, así que tenía bastante cercanía con muchos de nosotros en la juventud. Sin embargo, bueno, a ver, el ser humano es racional y él cuando tomó la decisión evaluó las distintas posibilidades y seguramente en un futuro cercano no tenía tanta cabida tanto en filas de Alianza Nacional como del partido y bueno, lamentablemente tomó la decisión de abandonar. Yo, una cuestión con respecto a lo que decía Butazzoni al principio, el tema de alterar las mayorías, me suena un poco a abrir el paraguas por algunas declaraciones de los últimos días de algunos de los legisladores del Frente Amplio que no se sentían. A Gonzalo Mujica. Me siento... De uno. Sí, sí. A Gonzalo Mujica, algunos de los legisladores... que estuvo inicialmente en el MPP, después empezó a coordinar de alguna forma con Asamblea Uruguay, ¿no? Y últimamente, bueno, también ha quedado desvinculado de ese grupo y dejó entrever en declaraciones que hizo al diario El País, bueno, que podría llegar a irse del Frente Amplio o poner o no votar en duda, algunas cosas. No podrá, exacto, no votar y no llegar de esa forma a la mayoría en la bancada de diputados. A ver, evidentemente Novik está jugando un partido que justamente cuando me consultaban es un Frankenstein esto que creó el Partido Colorado y el Partido Nacional, y yo creo que en parte sí, es un monstruo que se ha creado, un monstruo en el sentido de que a los únicos que nos está sacando legisladores y en principio votos es a los partidos tradicionales. Y si vos me decís a quién le está sirviendo esto, al único que le está sirviendo es al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio ya se dio cuenta y vio que es una de las debilidades de la oposición, la coordinación. Entonces, ante una oposición más fragmentada, es más difícil de que se coordinen acciones de cara a un balotaje. Entonces, el Partido Nacional tiene un liderazgo consolidado en la oposición. Y hoy en día, con el camiseteo, porque aparte voy a agregar un tema más, lo que hizo Novik ayer fue un camiseteo, porque de Aedo ya se sabía hace meses que se había ido, y sin embargo lo que hizo fue camisetear a todos los blancos juntos, miren lo que tengo acá. Porque lo de Peña sí se cerró en los últimos días, pero lo de Aedo era un tema de meses. Entonces, falta de códigos políticos, una falta de respeto de pronto a las buenas costumbres que hay en política o determinados códigos que hay en política. Entonces, acá el único que está ganando es el Frente Amplio. Y para mi segunda intervención voy a hablar más bien en particular a quién le sirve. Novik siempre cuando habla de Mujica, pero de Vázquez nunca habla. No sé por qué. Seguramente tenga algún acuerdo.
Bueno, el Uruguay nunca llegó, ni creo que va a llegar a lo que es Brasil, donde el 35% de los parlamentarios cambia de partido en un periodo de legislatura. Y cambia por razones de todo tipo, vamos a decirlo claro. Sin embargo, hay un tema que es que este episodio y otros episodios, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando una crisis en el sistema político en su conjunto. Lo que tú decías, Padroni decía, es cierto, si uno lo mira como analista político, yo no lo soy, pero soy campañero electoral, yo creo que esto ayuda al Frente Amplio, eso no tengo ninguna duda. Y lo ayuda indirectamente, no lo ayuda por razones políticas de fondo, fortalece el debate político, nada, simplemente voy a tener una discrepancia de fondo. Este no es Frankenstein, Frankenstein ya fue la reforma constitucional, este es Drácula. ¿Ah? Y Drácula, por ahora, y creo que tiene todo el perfil por el discurso, por la posición, de comer en esa dirección, de fragmentar el polo no frentista, de alguna manera. Ahora, a mí me interesa señalar una cosa que sí es de fondo. Por primera vez desde, digamos, de la salida de la democracia y de antes, cuando había democracia, yo veo que hay una crisis del sistema político. Que hay una enorme laguna, le dicen la pecera, ahora ya no es una pecera, donde todo el mundo quiere ir a pescar. Y la pecera también es frente amplista, vamos a entenderlo claro. Es decir, nosotros estamos en el 30% y habitualmente en este periodo post-gobierno estábamos en el 40 y pico, así que nosotros también tenemos una enorme masa de votantes que está descontenta. Y hay descontento y hay que asumirlo, hay descontento en el Partido Colorado, por algo se tiran todas las operaciones que se hacen, y en el Partido Nacional todo el mundo creía que no, que el Partido Nacional es el que menos problemas tenía y existe. Y yo creo que los partidos políticos, ese tipo de problemas no se resuelven por problemas legales, no se resuelven. Entre otras cosas porque, por ejemplo, podés perder la mayoría sin que nadie se vaya, basta que alguien diga yo no voto o voto la investigadora y se te terminó el asunto. Yo creo que los partidos se tienen que interrogar, más allá de las posiciones públicas que tienen que adoptar, se tienen que interrogar qué está pasando, por qué tanta gente no se siente interpretada por ninguno de los partidos políticos uruguayos, al punto que la segunda fuerza política más importante son los votos en blanco, anulados o no sabe a quién votar. Miro la bandeja de los mensajes de los oyentes y, Fernando, dejaste a varios inquietos por el término que usaste, ¿no? Cuando calificaste de tránfuga. Bueno, pero hay otros que contestan a esa inquietud directamente. Por ejemplo, Diego dice, para la Real Academia Española significa tránfuga, persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Sí, en ese sentido lo usaste. Y la segunda acepción es que en el ámbito político mantiene el cargo a pesar de su pase, digamos, de banco, sí, ¿no? Dice persona que con un cargo público no abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato. Yo lo primero que quería aclarar, que es un adjetivo totalmente descriptivo, no es para nada pretende ser peyorativo. Me parece que es lo que de manera más gráfica define la postura o la operación que se llevó a cabo por parte del diputado Peña. Contra quien no tengo nada en particular, digo, yo creo que él es la expresión de un fenómeno que me parece que tiene que ser regulado. Con respecto a lo que decía Gonzalo de abrir el paraguas, no se trata de eso, al revés, como vos lo decías, el Frente Amplio es el gran ganador de toda esta operación. Yo estoy pensando en el sistema político en su conjunto, en los partidos, en los votos, en los votantes. A mí me parece que acá tiene que haber compromisos que yo reitero, sí, en contra de lo que dice Esteban, tienen que ser claramente establecidos mediante la legislación, como hay en tantas partes del mundo. Uno no alegremente no dice, bueno, me voy con tal partido, me voy con tal otro y después me voy con tal otro. Eso en algunos lugares, en muchos países, no se puede hacer. Si uno elige un partido para ir con ese partido... No quiero ponerte en aprieto, ¿no? Porque me digas uno. España, Perú. ¿En España? En España hay una ley
contra el transfugismo, que se llama además así, ley contra el transfugismo. Pero por ejemplo, en la Argentina no hay, en Chile no hay. Está bien, pero en ahí, Brasil vos no me hay, preguntaste en si Italia- había uno, perdóname. Sí, sí, Vos me bien, quisiste poner en está bien, aprietos, está pese bien. que dijiste que no querías, Muy bien. y me preguntaste por uno. Yo te nombré 3, y te puedo nombrar más. España, aquí, Lo ¿cuál que- Perú y Guatemala. No sé si tenés algún Guatemala y problema. Guatepeor. No sé si tenés algún problema con la democracia peruana. No, No, ahora no, ahora no. está. Y con España tampoco. Tampoco, está parada totalmente. Entonces yo eso es lo primero que quiero señalar, que no hay ninguna... Y lo otro que a mí me parece es que este tipo de artilugios terminan afectando a todos, incluso a los que hacen esas operaciones. Novik, por lo menos lo que dijo acá Mercader, que es una de las máximas autoridades de la Concertación, no pertenece más al Partido de la Concertación. Entonces, alguien que no tiene partido... No, recordemos, ¿no?, que él intentó inscribirse a nivel nacional, inscribir la Concertación a nivel nacional y tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado no lo Entonces, dejaron, ¿qué ¿no? otra cosa ¿Qué ahora? tenemos? Es otra cosa. ¿Qué tenemos? A un Se operador... menciona el Partido de la Concertación, pero no... Tenemos a un operador político que empieza a captar parlamentarios y a tener una bancada propia. A mí me parece que eso le hace daño al sistema político. Lo de la concertación y a quién pertenece es muy peculiar, porque quien sacó el 75% de los votos de la concertación o más fue Novik, y sin embargo no es nadie. En la concertación no tiene ni voz ni voto, según Mercader, y votan 2 o 3 personas que fueron puestas antes por los partidos tradicionales como una especie de encargados de dirigir el proceso. La verdad es que en la concertación creían muchos. Yo escribí en mayo del 2005 una columna y dije que era la hora de la coalición entre los partidos fundacionales. Mucha gente estuvo a favor. Y dentro del Partido Colorado puedo decir que muchos estaban a favor. El problema es que el Frankenstein, que dicen, les ganó con la fusta bajo el brazo en 2 meses y medio. Entonces, ahí surgió el terror. No por una concertación, sino por Edgardo Novik. Esa es la realidad de la historia. En este país mucha más gente era amigo de una coalición y dejaron de serlo por todo esto. Ahora, abriendo el paraguas, como dijo mi amigo, frente a alguna imputación más que se haga sobre para quién juega Novik, hay que aclarar que Novik dijo desde el primer día, yo quiero la alternancia en el poder y quiero sacar al Frente Amplio del gobierno. O sea, que él se dirija más a Mujica que a Vázquez, es evidente porque nos pasa a muchas personas. Quizás todos los que estamos en esta mesa creemos que Mujica fue nefasto y fue el peor presidente de la historia. Y Vázquez ha cometido errores, pero bueno, algunos matices tiene. Lo de Mujica sí, es para dar vergüenza. Entonces uno tiende a hablar más de Mujica. Además, Mujica se ocupó de hablar de muchas personas en forma muy despectiva. Sobre el tema de si esto favorece o no favorece, y si se le va a ganar al frente o no se le va a ganar, que para mí el tema no es ganarle al frente. Para mí es una condición de salud de la democracia, que es la alternancia en el poder. No puede una democracia fuerte y representativa mantenerse 15 o 20 años con un partido en el gobierno con una mayoría absoluta. Pero esa era la democracia uruguaya que vos tanto alabás. No puede, no digo no puede porque es un imperativo moral. Para mí no es saludable. Para mí tiene que haber la posibilidad de alternancia. La alternancia hay que buscarla. Ahora, por los partidos tradicionales actuales, Partido Colorado y el Partido Blanco, que si las cosas siguen como está, sus candidatos serían Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou. Con lo meritorio que son estos ciudadanos, con las virtudes que tienen y con lo preparados que están. ¿Alguien cree que algún desencantado del frente los va a votar? ¿A una persona de apellido Bordaberry y a una persona de apellido Lacalle? O sea, el Partido Colorado y el Partido Blanco tienen hoy un muro absoluto de penetración de votantes del Frente Amplio. Y eso es lo que justificó el error de las encuestas de la elección pasada. Porque todos los que no contestaban y no decían a quién iban a votar, que las encuestas proyectaban con criterios históricos, finalmente no se fueron del Frente y votaron al Frente porque no encontraron una opción que pudiesen tomar en los partidos tradicionales. Y esto no va en desmedro de los candidatos, que pueden ser muy buenos como personas y como políticos y como estadistas. Van de metro de una realidad. Las encuestas hoy lo siguen reflejando. Hay un muro que divide a los votantes desencantados del frente de los partidos tradicionales. A ver, entonces hay que buscar alternativas. Pero la figura de Edgardo Novik podría ser una alternativa para los desencantados del frente. Yo creo que si me dicen hacia la próxima elección, en política no se puede hoy prever 10 años, pero las próximas elecciones, primer dato,
ni los blancos ni los colorados, ninguno de los dos partidos van a adherir o van a asumirse abajo de Novik. Eso está absolutamente definido, es una definición de fondo. Se podrá estar de acuerdo o no, pero sobre eso puedo apostar y cualquiera de los que está acá sabe que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, lo que vamos a ir es con una oposición más fragmentada. Esa es la realidad. Por eso yo digo que lo de Frankenstein es porque Frankenstein está hecho a pedazos y las elecciones que se inventaron en la reforma constitucional son pedazos que no pegan uno con otro. Tenés que ganar las internas, después tenés que ganar el partido tiene que salir primero, después tenés que ir al balotaje y en cada etapa le hablas a un público diferente. Ahora vas a tener un público que no lo sé evaluar, en las encuestas no le da, a ver, se pasaron unos cuantos colorados y demás, pero las encuestas están en el 1 o 2%, ¿eh? Digo, si tomamos la encuesta del 30, 32 el Frente, 30 el Partido Nacional, no es que aparece, digamos, la Novik, porque ya no le ponen concertación. No, yo he visto encuestas que estaba mucho más bajo. Pero hay una que le da 8, que es la única que lo pone en el formulario de preguntas, porque las otras no ponen los nombres. Yo creo que además la crisis no es solamente cuantitativa o de arquitectura política, es mucho más profunda. A ver, todos saben que yo estoy enfrentado y he discutido y me he ligado las puteadas más solemnes con los líderes de los partidos tradicionales, pero son dirigentes políticos, vamos a entendernos claro. Estamos hablando de gente que tiene una historia, tiene una trayectoria, pero que además tiene, con los cuales uno puede discutir ciertos temas. La verdad es que yo no creo que Novik, que podía hacer un papel determinado en la campaña Montevideo, ¿no? Y lo hizo, notoriamente lo hizo, no es lo mismo para una campaña nacional, no lo es. Lo he visto en algunos programas periodísticos y lo digo la verdad, no, ningún presidente que yo conozca del Uruguay, aún el más discutido, está a la altura de lo que es Novik, que no es un presidenciable con posibilidades en este país. Gonzalo, para terminar. Yo quiero matizar con el tema de la concertación. Algo que repiten y que repitió el diputado Peña ayer y que lo dice Novik cada tanto es: esto es lo que la gente quiere. Sí, hoy hablando lo que la gente quiere, lo que la gente quiere, no sé quién es, pero es como, a mí me suena como la familia Fuentes en muchos medios de prensa, cuando dicen, no, la familia Fuentes. Lo que la gente quiere son o los consultores que contrata Novik o los dirigentes políticos del entorno de Novik. Igual que la familia Fuentes. Todo el mundo sabe quiénes son, pero lo que la gente quiere es lo políticamente correcto o lo que hay que decir. No creo que a Peña lo hayan ido a buscar a la casa a decirle, che, tenés que irte con Novik. No, hizo una cuenta matemática y dijo, mira, acá no tengo espacio, Canelones no me está dando mucho lugar dentro del Partido Nacional y me voy a otro lugar. Las razones, y seguramente sean esas. Entonces, primero eso. Lo segundo, después de que la concertación fue un acuerdo entre cuatro paredes y entró por la ventana Novik, pero también los partidos fundacionales la bombardearon, la bastardearon, porque le sacaron los candidatos naturales, le sacaron a Ney Castillo, le sacaron a Jorge Gandini, que eran los dos candidatos que habían luchado y trabajado meses y meses, incluso Gandini un poco más de tiempo, más de un año, para ser candidato de mi colectividad, del Partido Nacional, dentro de ese acuerdo. Entonces, Novik tampoco luchó contra nadie. Canalizó un descontento con el gobierno frente amplista montevideano, y bueno, fue ahí. Después, finalmente sí, canalizó y ahora quiere ser dirigente nacional. Me parece que se compró esa película y está muy bien. Yo quiero hacer una puntualización. Nosotros íbamos a hablar del tema de Peña y nadie le metió la mano al tema de Peña. Es decir, Ramel habla de la libertad. Yo dije que es parte de la libertad y que tiene derecho a hacer lo que hizo. Las libertades están acotadas. Podés estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo hablé del tema.